Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre el silencio y muy concretamente sobre el silencio masónico. Y el silencio masónico quedará expresado en el comentario alrededor de unos textos que escribí y que finalizaron con la publicación de mi libro El silencio masónico. Y es que vivimos en un mundo repleto de ruido, de palabras insignificantes, vacuas y vacías de contenido, retóricamente intempestivas y vanas, en donde la verbalización es la regla y el silencio la excepción. En una época en que cualquier indocumentado puede imaginarse que es un sabio sin apenas pensar lo que está diciendo, y desde las múltiples plataformas en que la moderna sociedad nos brinda y pone a nuestro alcance, Internet y todas las redes sociales, tenemos otra opción a estas banalidades, a estas estupideces, la opción de callar y de guardar un discreto silencio. ¿Sabes que la lengua ha manchado de sangre la historia mucho más que la espada? Así pues, vamos a hablar sobre el silencio masónico. Dentro vídeo. Escribí el libro El silencio masónico aprovechando una temporada del estío en donde tenía vacaciones y que por causas de un accidente que tuve, se me rompió un brazo, pues tuve que anular un viaje que tenía. Y decidí pasar unos días cerca del monasterio de Montserrat, en el mismo Montserrat, en una tranquilidad y en una paz quizás incluso monacal, que me permitió reagrupar mis pensamientos al respecto del silencio, mis apuntes y releer algunos libros que me ayudaron. Así, fruto de este tiempo que pasé en Montserrat, surgió el libro El silencio masónico. En realidad, el ejercicio del saber callar a tiempo nos puede ser simplemente fácil conteniendo nuestra voz y en realidad saber discernir lo que se va a decir mediante el pensamiento y la reflexión. Creo que en masonería esta función se cumple con el ejercicio del silencio del aprendiz. El aprendiz debe estar en silencio, ver, observar y aprender. Es muy diferente el silencio que puede tener en un momento determinado el maestro masón. Porque el maestro masón con su silencio determinará otro tipo de silencio mucho más sabio, mucho más interesante. Mediante el silencio, la autoobservación y la observación del alrededor del maestro puede generar no solamente buenas vibraciones, sino sencillamente lo que necesita el mundo masónico, es decir, un silencio que nos permita ir más allá en nuestra trascendencia masónica y en nuestra progresión masónica. El silencio es una sabia disciplina, es una ley o norma, es un hecho puramente exterior y diferenciado del interior. Se trata de saber callar, de no pronunciar palabras vanas. Y evidentemente las diferentes tradiciones esotéricas que tenemos lo encauzan, lo exprimen y lo definen dentro de la génesis de la sabiduría
y de su mundo. San Juan de la Cruz nos habla de que el silencio implica hacer noche o silenciar modos naturales o legítimos de funcionamiento del ser humano, que deben ser superados para acoger en la realidad de Dios. Los conceptos latinos de silere y tacere tenían significados diferentes, pero iban asociados al silencio. Silere quería expresar el silencio dentro de una expresión de serenidad al ejercerlo, y tacere la de callar ejerciendo el sabio silencio. Es muy importante este concepto. También acudí a muchas reflexiones en algunos libros que me llevé a Montserrat, y en los pensamientos de Giacomo Leopardi saqué bastantes conclusiones al respecto del silencio. Nos dice: una actitud silenciosa en la conversación gusta y es elogiada cuando se tiene la certeza de que la persona que calla atesora lo que es necesario para hablar, que es ánimo y actitud. Este condicionamiento que nos marca Leopardi es de una grandeza extraordinaria. En realidad, manteniendo el silencio, se está atento a lo que se quiere hacer, a lo que se quiere escuchar y a lo que se quiere aprender. En realidad, el silencio impera en las universidades, cuando se está escuchando hablar al maestro, impera en las bibliotecas leyendo y estudiando, imperan los teatros y cines viendo lo que se está representando. El silencio también reina en los hospitales, testimonio a veces del dolor, pero también del estudio de los médicos para paliarlo. Y evidentemente el silencio también mora en los templos de toda índole, y también, como no, debe imperar e impera en los templos masónicos. Rubén Darío, con su prosa ágil y al mismo tiempo con pensamiento masónico, porque era hermano, en un pequeño verso nos dice: y la vida es misterio, la luz ciega, y la verdad inaccesible asombra, y el secreto ideal duerme en la sombra del silencio. Y es que evidentemente la prudencia va ligada a la discreción y la discreción al silencio. Los masones somos no secretos sino discretos. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero para ejercer la discreción, una de nuestras armas tiene que ser el silencio masónico. El procurar medir nuestras opiniones pensando lo que se va a decir antes de hablar siempre será beneficioso y nunca nos podremos arrepentir de esta actitud. En realidad, Pitágoras nos decía que economizásemos las lágrimas de nuestros hijos para que los pudieran posteriormente regar en la visita a nuestras tumbas. Esto era la referencia que nos hacía Pitágoras para que, mientras que practicábamos a nuestros hijos como progenitores nuestra enseñanza, nuestra obediencia al culto del bien hacer que tiene que enseñar todo padre a su hijo, practicáramos también el silencio, escuchándolos y no convirtiéndonos en un severo dictador,
siendo su amigo, escuchándoles y haciéndoles partícipes a nuestros hijos, a nuestros vástagos, de que nosotros escuchábamos sus inquietudes. Esto posteriormente él lo quería decir porque a veces los padres con su actitud habían conseguido que sus hijos los despreciaran y nunca visitaran sus tumbas. Evidentemente es llevar al máximo la expresión, pero sí el sentimiento. En el libro del Eclesiastés se nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y después también nos recuerda que ejercer el silencio masónico es evitar la lisonja o el elogio desmesurado que se puede hacer de forma desmedida a una persona o a un hermano. Nada más contrario a la dignidad masónica y al sentimiento masónico que el elogio espurio que de alguna manera pretende después algún beneficio de manera egoísta. Hay que escuchar la voz de nuestra conciencia. Michel de Montaigne, en sus escritos, nos decía que a veces nuestra conciencia nos obligaba a mantener silencio. En concreto decía, la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos o nos acusemos a nosotros mismos y que a falta de testigos esta misma conciencia declare contra nosotros. Son palabras muy sabias de Montaigne que si las escuchamos y las asimilamos nos ayudan a mantener el silencio que tiene que ser masónico. En realidad también acudí, escribiendo el libro, a Maquiavelo. Maquiavelo, dentro de sus intenciones siempre egoístas y en las que de alguna manera imparte lecciones al gobernante, al príncipe, dice: sostengo que una prueba de gran prudencia que los hombres se abstengan de amenazas y palabras insultantes, pues ni unas ni otras disminuyen la fuerza del enemigo. Pero las amenazas lo vuelven más cauto y los insultos aumentan el odio que nos tiene y lo hacen más perseverantes en sus esfuerzos por causarnos mal. Es decir, que dentro del egoísmo, pero necesario quizás para la conducta del príncipe para gobernar, que es una cosa interesada, también prevalece la sabiduría del silencio, porque el silencio a veces le ayuda. En realidad hay un proverbio también que encontré que me gustó, un proverbio egipcio que dice: llevas ventaja sobre la cólera cuando te callas. Y es que es cierto. A veces cuando nos enfadamos, lo único que hacemos es emitir cosas que después nos arrepentimos. Y cuando decimos cosas que nos arrepentimos, tenemos que tener en cuenta que después, aunque pidamos perdón, ya las hemos dicho y el mal está hecho. El mal está hecho. Por lo tanto, pensemos antes de hablar. ¿Y cómo se hace esto? Pues mirad, practicando el silencio y de una manera muy concreta el silencio masónico. Hay después otra forma de practicar el silencio y un silencio emotivo y al mismo tiempo bueno y sabio, que es el silencio de escuchar con la mirada atenta, escuchando lo que se nos dice, recibiendo las emociones que se nos intenta transmitir, saber expresar nuestro interés para escuchar, fijaos bien, mediante la mirada. Esto es una gran virtud. Quizás las miradas del hombre
sean buenas, pero también puedan ser malas. Pero el hombre, quizás con toda la sabiduría que tiene el ser humano, quizás con su mirada no llega a la cálida y buena mirada de la mascota, del perro, del can, que mira a su amo. Aquella mirada del perro y del can tiene la mayoría de las veces, o casi siempre, quizás más nobleza que la mirada del ser humano. Porque también toco este tema en el libro, que es el del silencio espúreo, del silencio interesado, del silencio mordaz, del silencio falso, del silencio que practica alguien que a veces nos ve a nosotros equivocarnos, hablar o obrar equivocadamente, y con su silencio lo que hace es regodearse, dejarnos caer quizá más bajos. Y también hay otro silencio, el silencio culpable. También hablo de él. Es el silencio que a veces observamos todos cuando podemos ver una injusticia. El callar delante de una injusticia es también obrar mal en contra del silencio. La serena humildad del masón le tiene que hacer callar sus cualidades y sus éxitos. Tiene que saber evitar los egos. Tenemos que luchar contra los egos. La delicadeza estriba en mantener el silencio para no herir la susceptibilidad ajena y saber callar nuestros propios defectos. Es en realidad un ejercicio de la prudencia masónica, al mismo tiempo que miramos de corregirlos, claro está. La disciplina del sigilo, la prudencia y la reserva tienen que ser condiciones del masón. En realidad, en el libro de los Proverbios saqué algunas referencias, ¿no? El exceso de las palabras no faltan las transgresiones, y quien refrena sus labios es sensato. Y así vamos pasando por una serie de explicaciones y de comentarios y de sentimientos que yo miro de expresar en el libro. En realidad también hago mucha incidencia en los egos, en la lucha contra el ego, como ya hemos visto también en los vídeos. La lucha contra el ego que tiene que ejercer con su silencio masónico el masón, el hermano, es una dalit, ya que la mayoría de las veces el yo, este yo que nos impera, que nos hace hacer cosas que no deseamos y que después nos arrepentimos, es el que nos gusta, el que nos disgusta, es el partícipe de los miedos y de los deseos en realidad insolidarios que a veces tenemos con el prójimo. Por lo tanto, el luchar contra el ego, el luchar contra los metales del que hablamos los masones, es muy importante. Hago referencia también a textos de Rousseau y comentarios que hace que verdaderamente nos hacen pensar. Rousseau, al respecto del silencio, nos lo define como una parte de la música, y nos dice: el silencio de la negra era un suspiro, el de la corchea medio suspiro, y el de la semicorchea era en realidad un cuarto de suspiro. En realidad nos estaba diciendo, y además es verdad si lo pensamos, que la música, una de sus particularidades que tiene muy importantes es la sabia ejecución de los silencios. Música y silencios componen las verdaderas melodías. Esto
tiene que quedar muy claro, y miro en las páginas de este libro expresarlas con una mayor claridad. Ahora me gustaría haceros algunas reflexiones y algunas frases que encontré interesantes, dichas, expresadas por gente conocida, por gente famosa, por intelectuales. Por ejemplo, Ernest Hemingway nos dice que se tarda 2 años para aprender a hablar y toda una vida para aprender a callar. Jacinto Benavente, de manera mordaz, nos dice que cuando no se piensa lo que se dice es cuando se dice lo que se piensa. Y después hay una expresión sabia de Thomas Carlyle. Nos dice: no hables nunca hasta que tengas algo que decir. Vamos a ir aún más lejos. Goethe nos dice: tan pronto como se comienza a hablar, se comienza a errar. George Bernard Shaw hace un poco de comicidad y nos hace pensar cuando nos dice que soy tan partidario de la disciplina del silencio que podría estar horas hablando sobre ella. Si te ha gustado este vídeo, da un like. Si aún no estás suscrito a Manual de Masonería, suscríbete. Y si deseas tener puntual información al respecto de cuándo vamos subiendo nuevos vídeos a Manual de Masonería en YouTube, dale a la campanita y siempre que entres en YouTube o en tu correo electrónico tendrás puntual información. De todas maneras, muchas gracias por ver este vídeo.